Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 19 de septiembre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo nuevamente de qué manera, luego de la baja de tasas de la Fed de esta semana, Estados Unidos vuelve a cerrar en récord histórico. Impresionante sobre todo viendo desde dónde venimos. O sea, yo más o menos, si ustedes se acuerdan alguno de los videos de principio de año, acá de enero, yo más o menos le pronosticaba para este año, digamos racionalmente, se acuerdan, teniendo en cuenta lo que habían sido, o sea, siempre mirando esto, que es lo que siempre vemos, que es el rendimiento total del accionista, viendo un poco sobre todo la apreciación del precio, que es el 99% del rendimiento total del accionista, viendo esto justamente, o sea, las ganancias de las compañías, o sea, cuánto subió el precio, cuánto subieron las ganancias y por lo tanto, por descarte, cuánto es que aumenta o disminuye el múltiplo de price earning como una manera de capturar cómo ha ido variando el sentimiento inversor a lo largo del tiempo. Bueno, yo en aquel momento decía que, dado que el 2022 fue un año de sentimiento muy negativo, pero de fundamentos que también no fueron buenos, fueron mediocres, pero tampoco fueron tan negativos como la baja del 18% que tuvimos en el Standard & Poor's y que llegó a ser del 25%. Digo, bueno, en 2023 lo que tuvimos fue también nuevamente ganancias como bastante mediocres de las compañías. Es como una recesión, como un amesetamiento de las ganancias de las compañías, pero tuvimos una recuperación del 25% del Standard & Poor's y mucho más, por supuesto, de empresas tecnológicas. Y el año pasado ya ahí sí tuvimos un crecimiento de las ganancias de las compañías, pero tuvimos un crecimiento aún mayor del Standard & Poor's. Pero si medimos los 3 años juntos, lo que vemos es que la gran mayoría del rendimiento, si tomamos la baja del 2022 y le sumamos 2023 y 2024, 2023 y 2024 fueron años excepcionalmente buenos, pero si los unimos a 2022, estamos en bastante promedio, o sea, un movimiento bastante bueno a lo largo de 2 años, pero que si le juntamos el tercer año, el 2022, lo que vemos es que mayormente fue un movimiento explicado por fundamentos, por buenos fundamentos que había en 2022, pero que no se tenían en cuenta, porque se preveía que los resultados para 2023 iban a ser malos, o sea, el típico sentimiento inversor, ¿no?, que extrapola el presente hacia el futuro, y con resultados, o sea, que obviamente en algún momento esa expectativa cambió. Para octubre empezó a cambiar esa expectativa y empezó a retroalimentarse una expectativa opuesta, de que posiblemente lo que estaba descontado en el precio era demasiado pesimista para terminar ocurriendo, lo cual efectivamente después terminó pasando. Los balances de 2023 no fueron espectaculares, pero tampoco eran lo malo que estaba descontado en los precios de las acciones, con lo cual, como dice Suchovicki, si vos esperás algo muy malo, pero solo viene malo, o viene más o menos, como fue 2023, termina siendo una muy buena noticia. Y ahí tuvimos un 2023 espectacular. 2024 obviamente ya se le pedía, ya el mercado estaba ya en tendencia alcista, entonces ya se le pedía resultados a las compañías trajeron resultados, más o menos también compensando un poco lo que fue, o sea, uniendo un poco lo que fue los resultados ahí con ganancias más o menos de 2022, la casi no ganancia de 2023, pero bueno, si uníamos los 3 años junto con 2024 y lo unías a lo que se había movido la acción, bueno, teníamos un rendimiento bastante explicado por fundamentos. Ahí estábamos parados en enero de este año. Yo dije, bueno, es cierto que si vos mirás los últimos 100 años de historia del Standard & Poor's, vos vas a ver que el promedio anual, o sea, el rendimiento promedio anual del Standard & Poor's es un 11%, pero también es cierto es que tenés que buscar con lupa para realmente encontrar un resultado anual del Standard & Poor's que esté más o menos entre un 10 y un 12, ponele, o sea, o un 9 y un 13%. O sea, si vos querés buscar, si yo te digo, el promedio histórico es 11%, y te digo, andá a la historia, a los 100 años de historia que tiene el Standard & Poor's, y busca años en los que el rendimiento haya sido más o menos entre un 9 y un 13%, y más o menos ahí dentro del promedio, vas a encontrar prácticamente nada.
porque obviamente que ese 11% promedio anual está hecho de años como 2019 de más 33 y años como el 2008 de menos 40 y pico. O sea, tenemos una dispersión, bueno, muy alta porque justamente esto es renta variable, o sea, tenemos volatilidad, tenemos riesgo y bueno, ese promedio histórico está compuesto por elementos bastante extremos en muchos casos. Entonces yo decía, bueno, más o menos yo me espero un Standard & Poor's en 6.600 puntos. Bueno, estamos ahí y por supuesto que dudo muchísimo que el Standard & Poor's, sobre todo ahora que empieza la baja de tasa y que se esperan 2 bajas más a lo largo de este año, vaya a terminar en 6.600. Lo más probable es que estemos más cerca del 20% este año que del 10%. Ahora bien, la pregunta es cómo va a estar fundamentado, o sea, porque de aquí para adelante, digo, bueno, vamos a ver a finales del mes que viene, cuando arranque la temporada de balance, pero claramente hay una expectativa bastante grande, por lo menos lo que me parece a mí, analizando los balances, analizando los fundamentos, digo, hay bastante expectativa de descontar los precios. Vamos a ver si efectivamente los balances en octubre cumplen un poco con eso, porque obviamente, a ver, no es que arrancamos ahora el ciclo de tasas, o sea, si yo miro en la página web de la Reserva Federal cómo se ha comportado la tasa de interés durante los últimos años, veo que la baja de tasa en realidad arrancó acá, arrancó en septiembre, arrancó hace exactamente un año, en septiembre del año pasado, hubieron bajas en noviembre, bajas en diciembre, más o menos lo mismo que se espera ahora, y después se amesetó y se quedó ahí la tasa de la Reserva Federal y ahora arrancamos de vuelta. Entonces, bueno, yo miro esto y digo, ok, a ver, técnicamente no es un ciclo, no es que se está iniciando un ciclo de baja de tasa, pero el mercado lo ve bastante así, sobre todo por lo narrativo, por lo discursivo, porque al principio se pensaba que iba a haber una sola baja este año, después se dijeron que iban a ser 2, una ahora en septiembre y una en diciembre, pero si vos ahora mirás la página del Chicago Mercantile Exchange, lo que ves es que los futuros de tasa de interés, los swap de tasa de interés, están operando de tal manera que te hacen ver que, bueno, hoy la tasa está en el 4%, en 4,25%, y vemos que para la reunión del 29 de octubre, la próxima, está descontado casi 92% de probabilidad, le da el mercado a que la tasa baje 0,75, y si nos vamos a la reunión del 10 de diciembre, la última reunión del año, fíjense que también ya se está operando en un 80% de probabilidad otra baja de tasa del 0,25, o sea, más o menos repitiendo este mismo patrón. Veremos a ver qué ocurre, pero dudo mucho que vuelva a ocurrir esto. Dudo mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Powell termina su mandato en mayo, y dudo mucho que Trump vaya a candidatear a alguien que no quiera seguir bajando las tasas de interés. Entonces, a ver, como datos para tener en cuenta, solamente hubo 20 veces en la historia, por lo menos tengamos en cuenta más que nada los últimos 100 años, que son los que existe el Standard & Poor's, solamente hubo 20 veces en las cuales la Reserva Federal bajó tasas cuando el mercado estaba en récord histórico. De esas 20 veces, las 20, el Standard & Poor's estaba positivo 12 meses después, y el promedio de suba que había tenido en esos contextos, si yo agarro esas 20 ocasiones y promedio el rendimiento positivo que tuvo el Standard & Poor's durante los próximos 12 meses, da 14%. O sea, da incluso por arriba del promedio. Así que bueno, mirando hacia adelante, digamos, están como dadas las condiciones para que este mercado alcista todavía no termine. Yo estoy viendo, sí, las valuaciones muy exigentes, pero esta baja de tasas de interés le da mucho combustible al sentimiento inversor, a lo que podríamos decir el price earning multiple, o sea, el múltiplo de price earning, o sea, que los inversores ante este contexto de baja de tasas estén dispuestos a pagar más por las mismas compañías, solamente porque el contexto está mejorando. A ver, las excusas que dio Powell para decir que baja la tasa son como siempre, es
son palabras, bueno, razones que dan los banqueros centrales que, bueno, de alguna manera lo tienen que justificar. El tipo dijo que era por el mercado del empleo, pero, a ver, lo cierto es que todavía la inflación, sobre todo la inflación núcleo, no está llegando y no parece estar encaminándose a volver al promedio histórico. Aún así, Powell dijo, estamos preocupados por el mercado del empleo, estamos viendo que podría aumentar el desempleo, así que por eso bajamos las tasas. Bueno, bla, 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 o sea, no importa las razones por las cuales han bajado las tasas, o sea, lo que importa es la señal que dan de que no solo empezaron nuevamente a bajar las tasas después de la pausa que se tomaron durante todo este año, sino de que ahora ya todo el mercado descuenta que no solo van a seguir las 2 próximas reuniones, sino que el año que viene seguramente habrá varias bajas adicionales. Entonces, ante este entusiasmo que seguro va a ir en aumento y que puede exacerbarse mucho, seguramente durante el año que viene podría ocurrir eso, yo lo que quiero hacer es tratar de llevar prudencia. Porque, a ver, y sobre todo manteniendo siempre este enfoque fundamental, o sea, basado en fundamentos de la inversión, porque si yo tengo que ir a la teoría, lo que yo veo es que la tasa de interés no es en absoluto la variable más importante a la hora de evaluar una compañía. Aún así, es clarísimamente la más popular y la que más exacerba el sentimiento de los inversores, el entusiasmo, el apetito por el riesgo o la aversión al riesgo en el caso que estemos, por ejemplo, en un año como 2022. Entonces digo, tiene mucho potencial los contextos de tasas de interés para afectar el sentimiento. Obviamente también afectan a los fundamentos de las empresas, pero no tanto de manera directa. A ver, por ejemplo, yo hoy voy a hacer una pequeña revisión de la evaluación de Tesla, que esta es la evaluación de Tesla que hice, ¿esto de cuándo es? Del 20 de febrero. Del 20 de febrero, cuando la empresa cotizaba, porque quiero ver, porque vieron todo lo que pasó con Tesla, entonces quiero hablar un poquito de la evaluación, estaba en 3.46. Fíjense el tema del costo de capital. Cuando yo la hice allá el 20 de febrero, la tasa libre de riesgo, que esto es lo que debería modificarse, la tasa libre de riesgo que yo usé en aquel momento era 4,4. Y hoy, a ver, una tasa del bono a 10 años, que es la que se utiliza, está en 4,1. O sea, nada, o sea, si yo, no sé, yo miro acá y digo, bueno, si yo tuviera que hacer la misma evaluación ahora, no sé, esto me da 3,57, me dio como resultado. Si yo ahora digo, no, pero la tasa bajó, ahora tengo que poner 4,1, lo que van a notar de 3,57, se me va a 3,62, es nada. Es nada, apenitas la diferencia que mejora un poquito. Obviamente, a ver, si uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si sigue bajando? Bueno, no sé, puedo poner un 3,5, a ver cuánto podría llegar a bajar si el bono del tesoro a 10 años baja a 3,5 y miro y digo, bueno, 3,73, bueno, ahí ya mejora un poquito más todo, pero la verdad que no es, o sea, para nada es la variable, por lo menos de manera directa, no es la variable que más va a afectar al valor de la empresa. A ver, si yo tengo que decir, como siempre comento acá, el valor de la empresa depende principalmente de, por supuesto, sus ventas, cómo varían sus ventas y sus márgenes de rentabilidad, sus necesidades de inversión. O sea, como diría, Damodaran lo suele resumir en el tamaño de los cash flow futuros, la variación de esos cash flow futuros y el riesgo asociado a esos cash flow futuros. De eso depende principalmente el valor de una empresa, y la tasa libre de riesgo ahí estaría más que nada metida en lo que sería el riesgo de los cash flow futuros, porque siempre, obviamente, ninguna empresa, ningún instrumento financiero se evalúa en el vacío. Siempre, cuando vos vas a evaluar un activo financiero, siempre vas a escuchar la frase costo de oportunidad. Vos siempre vas a ajustar el valor de ese derivado, de esa acción, de ese bono, de lo que sea, por una tasa que represente el costo de oportunidad, porque vos nunca, el dinero puede ser usado inmediatamente en diferentes activos de inversión, algunos libres de riesgo, otros con riesgo, entonces siempre vas a tener un costo de oportunidad. Desde el momento en que existen activos libres de riesgo, vos vas a tener siempre un costo de oportunidad por poner tu dinero en otro lado y no ponerlo ahí. Entonces siempre vas a tener que evaluar tus instrumentos de inversión en base a eso. Ahora bien, sí es cierto que la tasa de interés tiene forma
de afectar a los fundamentos de, en este caso Tesla, pero de muchas compañías, de manera más indirecta, porque por ejemplo, los créditos prendarios, o sea, los créditos para comprar autos, se fijan la tasa de interés de esos créditos prendarios, para eso se utiliza la tasa del bono a 5 años. Para las hipotecas, como ustedes ya saben, se utiliza la tasa a 10 años, se utiliza la tasa a 30 años. Para créditos prendarios, por ejemplo, comprarte un Tesla, si vos lo querés financiar, se utiliza la tasa del bono a 5 años. Entonces, en ese sentido, un contexto de bajas de tasas de interés, por supuesto que va a favorecer a toda la economía de manera transversal y por supuesto que se espera que también ayude a aumentar, por lo menos a aumentar las ventas de las empresas que tienen, o sea, sobre todo los sectores más cíclicos, más de consumo discrecional. Por eso ahí están metidos justamente las Tesla, las Amazon, las empresas de comunicaciones, las empresas tecnológicas también. Entonces yo creo que la expectativa que está puesta no está puesta tanto en la baja que puede llegar a tener el riesgo, sino más que nada en la expectativa de crecimiento que pueden llegar a tener los ingresos. Y los márgenes de rentabilidad, bueno, más o menos, como ya lo hemos visto anteriormente, los márgenes de rentabilidad no suelen cambiar tanto en diferentes contextos del ciclo económico. Ahora bien, fíjense que con la tasa de 10 años también me pasa lo mismo. O sea, si yo miro, por ejemplo, como veíamos acá, la primera baja arrancó en septiembre del año pasado. Si yo miro, y es muy importante recalcar esto, la tasa de interés que maneja la Reserva Federal es la tasa de interés overnight, lo que sería acá en Argentina la tasa de los pases, o sea, la tasa de más corto plazo, mientras que la tasa de largo plazo la fija el mercado. Obviamente que no siempre es puramente así, porque los quantitative easing que ya ha hecho la Reserva Federal a lo largo de varios periodos, esos quantitative easing afectan la tasa de interés más larga, porque la Reserva Federal lo que hace es intervenir en la parte media y larga de la curva, pero en este momento no está interviniendo. Entonces fíjense que en septiembre, fíjense esto, cuando yo miro acá, más o menos a mediados de septiembre, que arrancó la baja de tasas, la tasa del bono a 10 años era 3,65, hoy está en 4,1, o sea, las tasas overnight de la Fed, o sea, las tasas de corto plazo de la Fed bajaron, pero las tasas largas subieron. ¿Por qué? Bueno, porque justamente las maneja el mercado y dependen de otra cosa. Dependen principalmente, si yo tuviera que definir y resumirlo, dependen principalmente de expectativas de inflación. Expectativas de inflación de largo plazo. Y como ya lo hemos visto en estos informes, Estados Unidos tiene un problema de déficit fiscal crónico y estructural. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Van pasando los diferentes presidentes de Estados Unidos, saben que el problema está porque la oficina de presupuesto del Congreso lo actualiza constantemente y saben que el problema existe, pero nadie se anima a decir hay que empezar a recortar. En Europa pasan cosas parecidas, pero bueno, como los déficits son grandes, 6% del PBI al año estructuralmente es mucho. Se considera, si uno agarra los libros de economía, lo que te dicen es que con un déficit fiscal del 2%, un país que tiene poca inflación y que crece económicamente, un déficit fiscal crónico del 2% es financiable. Por esa razón, justamente, a finales de los 90, cuando estaba por crearse la Unión Europea, creo que hasta el día de hoy sigue siendo así, cualquier país que quiere entrar a formar parte de la Unión Europea tiene que por lo menos tener los 2 años antes de la entrada a la Unión Europea. No sé si es a la Unión Europea o es al euro. Me parece que con entrar a la Unión Europea ya te exigen eso. Vos tenés que tener como país déficits fiscales menores al 2% del PIB. Me parece incluso que han hecho cierta relajación en base a esa política, a ese requerimiento, pero bueno, en aquel momento como que el espíritu era un poco ese, o sea que si tenés déficit fiscal que sea financiable. Después, bueno, vino todo lo que vino, todo el despilfarro de gasto público como ya lo hemos visto, pero bueno, Estados Unidos tiene ese problema. Entonces el bono del tesoro, este bono del tesoro, que está en 4, ahora 4,1, bueno, está un poco reflejando eso, una mayor expectativa de inflación, una inflación que se resiste un poco más a ir a la baja. Entonces digo, entramos en un contexto de baja de tasas que seguramente va a afectar positivamente al sentimiento inversor. Yo quiero ver a ver cómo afecta a los fundamentos, porque volvemos siempre al grafiquito este.
O sea, hasta ahora, cuando yo estoy parado a principio de este año, yo lo que veo, que el rendimiento total del accionista, por lo menos durante los últimos 3 años, teniendo en cuenta el mercado bajista del 22, y ya lo vieron que si lo poníamos en 10, 15 años, estaba principalmente explicado por la variación en las ganancias por acción, o sea que estaba explicado casi al 100% por fundamentos, pero cuando miro los últimos 3 años, estaba explicado en un 60 y pico, 70% por fundamentos, pero cada vez más empezaba a ser explicado por sentimiento, o sea, porque aumentaba el múltiplo de price earning, lo que podríamos decir, o sea, a igualdad de condiciones, la empresa sigue siendo la misma, pero los inversores tienen un mayor apetito por el riesgo, están más optimistas, están más entusiasmados y pagan un precio mayor por la misma cantidad de ganancia. Es como que la empresa gana 10, bueno, por estos 10 yo estoy dispuesto a pagar tanta plata. Y bueno, ¿qué pasa? El contexto mejora, la gente se entusiasma, hay más crecimiento, la empresa sigue ganando 10, pero ahora ya estoy dispuesto a pagar más. Estoy dispuesto a pagar más por la misma cantidad de ganancia. Que eso es lo que vemos cuando los mercados empiezan a exacerbarse, cuando lo que decimos empieza a aumentar mucho el múltiplo de price earning. Lo que decimos es la gente se entusiasma, la gente se pone muy optimista, el sentimiento se pone muy, muy arriba, entonces la gente empieza a pagar más, pero claro, tarde o temprano siempre volvemos a los fundamentos. O sea, siempre a la larga las empresas tienen que crecer, las acciones de las empresas tienen que crecer al mismo ritmo que crecen sus cash flows o que crecen sus ganancias. O sea, podemos utilizar varias medidas, varias métricas para medirlo, pero básicamente todas van a terminar explicando lo mismo. Entonces, yo dado este inicio, digo, bueno, dudo mucho que este mercado alcista se vaya a terminar durante los próximos 12 meses. Pero ¿qué pasa? Me preocupa que estamos arrancando desde evaluaciones muy altas. Entonces, lo que quiero tratar de decir, bueno, aprovechando que acá tenemos un enfoque bien enfocado, valga la redundancia, a valuaciones de empresas, ir viendo detenidamente, sobre todo a partir de octubre, las valuaciones, no hacer una revisión total, no volver a rehacer la evaluación, pero sí ir viendo si se van cumpliendo los supuestos. Porque claro, yo miro Tesla, por ejemplo, vamos a ver Tesla, que subió muchísimo, o sea, me costó encontrar a ver qué era lo que había pasado para que subiera tanto, y era porque Elon Musk el viernes de la semana pasada había comprado, creo que $1 billón, o sea, $1.000 millones en acciones de Tesla, y eso había entusiasmado mucho a los accionistas. Entonces estamos acá. Bueno, claro, yo siempre comentaba, bueno, de hecho, si van a los videos de febrero de este año, van a tener la evaluación de Tesla ahí. Yo en aquel momento lo que comentaba, o sea, lo que me pasó a mí es que hice la evaluación, estábamos más o menos posicionados por acá, en esta partecita de por acá, más o menos, y estaba 3.46, así que más o menos para el 20, sí, más o menos acá para el 20 de febrero, entonces en esta parte fue que yo hice la evaluación. Claro, yo hago la evaluación del 20 de febrero, y ya veníamos así, entonces dije, bueno, a ver, como cuando empecé a hacer evaluaciones de empresas y me las tomé muy en serio, en el sentido de que ya como que me sentí confiado, dije, bueno, ya me salen bien las evaluaciones, ya puedo confiar en mi propio criterio, ya puedo confiar en mis propias evaluaciones, dije, bueno, de ahora en adelante, cada vez que haga una evaluación, tengo que actuar en consecuencia, si no pierdo el tiempo, si no, ¿para qué las hago? Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, si yo hago una evaluación y me da que está cara, yo tengo que venderla, o al menos vender el 50%, o hacer algo. Y si a mí me da que una empresa, por más castigada que esté, está subvaluada, bueno, aunque sea, tengo que comprar algo, porque tengo que hacer algo con esa evaluación, porque si no, ¿para qué la hago? Todo muy lindo hasta que llegué a la evaluación de Tesla. Cuando llegué a la evaluación de Tesla, dije, ok, sale la evaluación, más o menos la termino por acá, y después viene todo esto. Entonces ahí dije, bueno, pará, me parece que sería muy precipitado vender ahora, porque estamos en medio de la guerra comercial de Trump, acá está todo bajando mucho por miedo. Es cierto que yo miro, claro, ¿qué pasaba? Yo miraba esto, esta es mi versión anterior, todavía no había actualizado la pantallita que tengo ahora para las evaluaciones, que se ve mucho mejor que esto. Entonces a mí me estaba dando, más o menos, estaba 3.57 más o menos en ese momento, más o menos por acá estaba el precio de las acciones cuando yo hice la evaluación. A mí me daba más o menos 3.46, pero claro, lo importante era ver los supuestos. Si uno mira el costo de capital, a ver, el costo de capital, si yo hiciera desde cero la evaluación ahora, más o menos me daría igual.
Es más, incluso le puse un costo de capital bastante optimista, porque a Tesla un costo de capital menor a 8%, dudo mucho yo que vaya a tenerlo por lo menos durante el futuro previsible. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo tengo una empresa que cuando yo miro los balances, bueno, venía creciendo, pero que el último año había crecido poco y ahora durante este año sigue creciendo poco. Pero claro, está todo el tema de robótica, todo el tema de los robots humanoides, del Optimus, todo el tema de los robotaxis que ya están funcionando, pero que ya de hecho ya tienen competencia, una competencia muy buena por parte de Google incluso, y Uber está también ahí como queriendo hacer algo, y BYD en China también está implementando conducción autónoma, o sea que no es que va a estar sola y va a poder llevarse una gran tajada del mercado, pero yo entiendo que respecto a Tesla el mercado está con mucha expectativa respecto a los robots humanoides. Entonces, pongámonos otra vez en situación. Yo estoy parado acá en febrero de este año. Empieza, o sea, Tesla ya venía bajando. Y justo acá, cuando yo termino la evaluación, empieza todo el pánico por los aranceles de Trump. Porque más o menos a principios de febrero, ahí a principios más o menos por acá, Trump arranca con toda su política de aranceles, o sea, los primeros aranceles que quiere poner. Y después, obviamente, todo va empeorando hasta acá, hasta más o menos abril. Hasta más o menos acá, el 9 de abril. Claro, yo me encuentro acá haciendo esta evaluación y digo, a ver, esta empresa no está creciendo, tiene una competencia cada vez más competente por parte de BYD y de China, y bueno, me está costando ver qué tiene que hacer, o sea, cómo va a lograr la empresa cumplir con las expectativas. Entonces, fíjense lo que me daba la evaluación en ese momento. O sea, la evaluación, o sea, una empresa que estaba creciendo nada, muy poquito, la evaluación me decía que para justificar el precio de aquel momento, este precio de acá, que más o menos después se mantuvo más o menos por estos precios durante todo el año, pero para justificarlo, lo que me daba era que Tesla tendría que estar creciendo a casi el 30%. Y de hecho, si yo le pongo 30% me acerco bastante más al precio de ahora. Yo pongo 30%, estoy en 3.83. Si pongo 31, seguro voy a estar ya mucho más cerca del precio actual. Sí, 4.11 me da bastante ya más cerca, más o menos por acá. Sí, bastante bien cerquita del precio actual. Entonces, si yo hago la evaluación de Tesla, yo veo esto, que para justificar el precio actual de la acción, las ventas de la compañía tendrían que crecer, manteniendo márgenes de rentabilidad, obviamente que eso seguro que lo va a hacer, pero tendrían que estar creciendo al 31% interanual por al menos los próximos 5 años, solo para justificar el precio. Entonces, digamos, por los análisis que yo he visto de otras compañías, como puede ser Nvidia, por ejemplo, o puede ser Netflix también, lo que yo pensaba, lo que pensaba en ese momento y lo que pienso ahora, y que yo le digo a los clientes es, mirá, me parece mucho riesgo esto, en este contexto. Me parece que lo que está descontado en este momento en el precio de Tesla totalmente puede ser lograble por un tipo como Elon Musk, un genio, posiblemente el tipo más brillante del mundo en este momento, claramente el sucesor de Steve Jobs y bastante superador en algunas cosas, pero me parece que podríamos ser un poco más precavidos y esperar a ver qué hay de cierto en los robots humanoides, o sea, cuándo salen a la venta. No van a salir este año, con suerte salgan el año que viene. Después veremos efectivamente si China sale antes con competencia o si Boston Dynamics, que también está desarrollando muy buenos robots, sale antes con eso. O sea, a ver, me parece que esta expectativa del precio es demasiado optimista. Entonces, por eso lo que aproveché a hacer esta semana, ya que no pude sacar a los clientes en este caso, sí los logré sacar esta semana, por lo menos en un 50%. Porque algo que me pasó también curioso, y es algo normal que pasa, es que en estos contextos de baja, y teniendo en cuenta sobre todo la baja del 20% que tuvo el Standard & Poor's, para muchos clientes, para muchas personas que invierten, es reveladora. Porque muchos se dan cuenta, o sea,
muchos creen que toleran más riesgo del que después realmente están dispuestos a tolerar. Y me pasó con clientes que decían, bueno, sí, compremos CDAs, aprovechemos todo, y en medio de febrero, marzo, abril, y eso que fue una corrección de mercado, ni siquiera llegó a ser mercado bajista como 2022, más de uno me dijo que estaba nervioso, que no le gustaba ver todas las semanas que le mandábamos el reporte y el portafolio en dólares bajaba, pasaba un mes, pasaban 2 meses y bajaba. Entonces, bueno, ahí justamente donde uno realmente se da cuenta que asumió un riesgo demasiado elevado, o sea, para lo que creía, o sea, es totalmente normal, uno puede estar inconscientemente, o sea, es lo que llama eso, inconsciencia del riesgo, o sea, sos inconsciente del riesgo que en realidad estás asumiendo. Una vez que lo asumís te das cuenta. Afortunadamente la ventaja que tiene Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con Argentina, la ventaja que tiene Estados Unidos es que siempre se recupera y las buenas empresas como Tesla también se terminan recuperando, y eventualmente podés salir, y podés salir más o menos igual o podés salir con alguna ganancia. Claro, en Estados Unidos, claro, después estábamos en junio, julio, ya está, se había recuperado todo, todos felices, todos contentos, pero Tesla era la que más tardaba en recuperarse, y así que esta semana finalmente los pude sacar. En algunos casos, como digo, los que se dieron cuenta que no se aguantaban el riesgo, los saco al 100% y los mando todo al Standard & Poor's. Y en algunos casos digo, bueno, che, tomamos una ganancia del 50%, gente sobre todo que ya venía comprada desde hacía bastante tiempo, digo, listo, tomemos todo, pero ¿por qué? Porque yo me baso en esto. Y digo, a ver, tomo la ganancia del 50% porque le doy a Elon el beneficio de la duda, porque es un genio. Pero digo, me parece que esto es muy exigente. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Me baso también en el caso de Nvidia, me baso también en el caso de Netflix, donde uno dice, puedo esperar, o sea, en Nvidia, por ejemplo, si yo hubiera comprado ya, no sé, por ejemplo, vamos a Nvidia, ChatGPT sale en noviembre del 22. Noviembre de 2022 sale ChatGPT y empieza todo el auge de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense, o sea, noviembre del 22, estamos en 2022, está acá es donde sale ChatGPT. Entonces yo podría haber comprado Nvidia acá. De hecho, yo creo que vendí acá. Grave error. Yo podría haber comprado Nvidia ya habiendo analizado, habiendo tenido mucho más presente lo que estaba pasando, ya con la inteligencia artificial funcionando, con varios modelos empezando a competir con desarrollo, ChatGPT bastante ya popularizado muy entre la gente. Yo podría haber comprado por acá y aún así hubiera ganado bastante. O sea, fíjense, o sea, 200, casi 300%. Obviamente, o sea, uno dice, si yo hubiera venido comprado, no sé, desde por acá, me hubiera aguantado el mercado bajista, lo que sea, si hubiera venido por acá, sí, fenómeno, hubieras ganado muchísimo más, pero aún así, hubieras comprado acá, hubieras ganado mucho, porque a pesar de eso, entonces ahí está claro, o sea, uno dice, pero si yo vendo ahora Tesla y después salen los robots humanoides y son una máquina de hacer dinero y son una máquina de cash flow y generan mucho efectivo, todo, voy a comprar más caro. Sí, vas a comprar más caro, pero vas a estar asumiendo ya menos riesgo. Ahora es bastante una apuesta lo que está haciendo el mercado, porque realmente a esos niveles de evaluación, estos niveles de evaluaciones así, que esté esto descontado en el precio, digo, obviamente que si salen los robots humanoides, eventualmente todos esos ingresos van a poder cumplirse. Pero bueno, ahí está el tema de la expectativa y de si efectivamente se cumple y si van a tener competencia y cuándo efectivamente salen al público. Entonces a mí me gustaría ver, como les digo, a la mayoría de los clientes los saqué en un 50%, y eso es lo que yo sugeriría, viendo esto que está descontado en este momento en el precio. Pero digo, me encantaría, ahora en octubre, me encantaría ver un balance de Tesla creciendo de vuelta, porque todavía Tesla es principalmente una empresa de autos, de fabricar autos eléctricos, y seguramente la baja de la tasa de interés, que por supuesto, si yo miro la tasa de 5 años, todavía ni se movió la tasa de 5 años, pero si efectivamente durante el próximo año vemos que baja la tasa de 10 años y baja la tasa de 5 años, eso va a potenciar seguramente los créditos para comprar automóviles, entonces eso beneficia las ventas de Tesla. Yo quiero ver eso, porque ahora lo que tengo es una empresa estancada en ventas, con mucha expectativa de crecimiento, pero que va a venir de una fuente que todavía está en desarrollo. Entonces,
para clientes o inversores de alto perfil de riesgo que pueden esperar mucho y que están dispuestos a asumir la posibilidad de que salga mal, bueno, listo, sí se compra. Pero después, para la mayoría de los clientes que tienen un riesgo más moderado, digo, bueno, mira, yo preferiría esperar un poco a ver qué tan real va siendo esta nueva línea de producción que puede tener Tesla, este nuevo producto que puede sacar al mercado, que ya leo, no va a ser este año y capaz que el otro tampoco, y ver efectivamente cómo resulta. Y cuando empecemos a ver, o no sé, o tal vez eso, que Elon logre darle la vuelta y hacer que la empresa vuelva a crecer. Pero te digo, tiene que volver a crecer, pero bastante, para empezar a justificar la evaluación que tiene en este momento. Entonces digo, bueno, espero ver eso. Mientras tanto, bueno, y lo mismo me está pasando con empresas como Google, empresas como Microsoft. Entonces digo, a ver, para mí este mercado alcista va a continuar sin ninguna duda. El sentimiento inversor se va a poner cada vez más optimista, y esa es justamente una de las razones por las que creo que esto tiene bastante margen para seguir, porque no veo optimismo, o sea, no lo veo, o sea, tenemos bastante tiempo de mercado alcista, bastante tiempo, estamos acá, digo, fíjense todo lo que llevamos de mercado alcista. Yo no veo optimismo, no veo al mercado optimista inventando nuevas razones para comprar, como fue el 2021 en las SPACs o lo que pasaba con las cripto. O sea, no estoy viendo eso. Veo récords históricos que pasan y que el mercado sigue y que no se está viendo un gran entusiasmo en el mercado. Entonces eso es lo que le puede dar bastante margen entonces al mercado para que ese mismo entusiasmo vaya empujando más al alza de las acciones. Iremos viendo, entonces digo, es momento, por lo menos en mi caso, de prestar cada vez más atención a los balances. O sea, generalmente los balances, yo una vez al año hago la evaluación y después vas viendo más o menos si los balances van cumpliendo un poco las expectativas. Pero en estos momentos creo que amerita un análisis más detallado de los balances y ver qué dicen los gerentes y ver cómo reacciona el mercado, porque yo noto eso, estamos cada vez en evaluaciones más exigentes, pero estamos en un contexto de baja de tasas que va a seguir este año y el que viene también. Entonces como yo digo, yo veo acá un mercado alcista que va a tener apreciación de precio, y que a menos que los balances dentro de un mes me demuestren lo contrario, y ojalá que sea así, lo que va a pasar es que esta apreciación del precio va a venir principalmente por esto y no por esto. O sea, yo necesito ver al menos un 50 y 50, un mitad y mitad, necesito ver eso. Y ojalá ver más por crecimiento de acciones que por expansión de múltiplos. Ahora, sea como sea, el mercado seguirá. Por eso justamente que digo, vendo Tesla, pero no lo mando al cliente a una LECAP, por ejemplo, o a una ON, digo, lo mando al Standard & Poor's. Porque, como ya lo comentábamos la vez pasada, son muy pocos los contextos donde tuvo sentido salir definitivamente de las acciones. O sea, hubieron muy pocos contextos. En la gran mayoría de los casos, aquellas personas que dijeron, se viene el mercado bajista, vendamos todas las acciones, incurrieron en costo oportunidad por dejar de ganar el rendimiento que dieron las acciones con el índice, por ejemplo, porque me bajé demasiado rápido, por tener mucho miedo demasiado rápido, y el mercado siguió su curso, y si eventualmente tuve que volver comprando más caro. Entonces, si yo miro la historia, se cometieron más errores por bajarte muy rápido a un mercado alcista que por quedar muy enganchado y vender muy tarde en un mercado bajista. De hecho, incluso si te agarra un mercado bajista, lo más prudente, o sea, a menos que uno realmente pueda hacer un buen análisis y ver hasta dónde esto podría seguir bajando, lo más prudente es quédate quieto. En 2022, al ser tan raro ese mercado bajista que hubo en 2022, lo más prudente que podía hacer el inversor era quedarse quieto. O sea, era difícil poder entender porque no estaban tan claras las cosas. Porque normalmente la curva de tasas se invierte y muchos dicen que presagia justamente recesiones, pero no aclaran de que presagia recesiones cuando se invierte en contextos de baja inflación.
en el 2022 la curva, o en 2021 la curva estaba invertida en un contexto de inflación creciente, entonces era diferente la situación, entonces no eran comparables, o sea, no era fácil de verlo. Entonces tenía todo el sentido, o sea, era totalmente prudente mantenerse comprado en el mercado bajista 2022 e ir comprando a medida que bajaban las acciones y de hecho la actualidad nos muestra que aquella persona que aprovechó el 2022 para comprar le terminó yendo bastante bien. Obviamente que en el medio pueden ir a ver los videos de 2022 si quieren ver las cosas que decía yo en aquella época. En el momento la pasas mal, pero bueno, si hay algo que nos ha mostrado el Standard & Poor's es que a la larga siempre se recupera y siempre cumple con devolverte un rendimiento a cambio del riesgo que vos estás asumiendo. Entonces digo, lo más prudente para mí en este caso es, yo digo, voy reduciendo las inversiones que tengo en empresas puntuales. La única que mantengo a full es Meta, porque ya habrán visto la evaluación, si no vayan a más o menos febrero, que está la evaluación de Meta, es la única que yo digo, para mí, hasta por debajo, mientras esté por debajo de $1.000, Meta está subvaluada, así que esa la mantengo tranquilísimo. Pero bueno, en Google tomar algo de ganancia no está mal, en Microsoft también, en Meta, bueno, perdón, en Meta no, en Tesla ya lo vimos. Mercado Libre también me puede pasar subvaluada, pero me parece, ahora en este contexto, por ahí tiene mucho sentido tener bastante en el índice. Y en todo caso, no hay ningún problema que si los balances vienen muy bien y muy por encima de lo esperado, no hay ningún problema en que uno pueda salirse del índice y eventualmente volver a comprar. Justamente esa es la razón por la que yo mando al índice y por ahí no salgo, es porque digo, mirá, vamos a suponer, bueno, ya que estábamos hablando de Tesla, digo, bueno, vamos a comparar esto con Tesla. Va a haber una volatilidad enorme por comparar con Tesla, pero bueno, vamos a comparar con Tesla. Digo, bueno, mirá, vamos a suponer que yo estaba comprado en el índice, acá estamos ahí, lo que fue febrero. Si yo voy a febrero, este sería la corrección, el casi mercado bajista del Standard & Poor's en febrero. Pero claro, ¿qué es lo que veo? Que Tesla bajó bastante más. Entonces, si yo estoy comprado en el índice, por un tema de que, bueno, no quiero asumir un costo de oportunidad de que esto siga mucho tiempo y yo me lo pierda, pero al mismo tiempo quiero tener la posibilidad de volver a comprar acciones individuales cuando yo note que han quedado subvaluadas, es una muy buena estrategia. Porque yo digo, yo estoy comprado en el índice, supongamos que viene otra corrección de mercado, en algún momento va a venir, del 10, del 20%, no sé, ojalá que sea del 10 y hasta ahí nomás para que no suframos tanto. Cuando baja, empresas como Tesla, por ejemplo, bajan bastante más que el índice. Entonces, vamos a suponer, quitemos que estamos hablando de Tesla, vamos a suponer que es una empresa como Google, como Meta, que yo en aquel momento consideraba que estaban muy subvaluadas. De hecho, vamos a aprovechar para ponerla, ya que estoy hablando de esa, vamos a comparar. Vamos a ver Meta, por ejemplo. Vamos a ver Meta en aquel momento. Bueno, Meta, por ejemplo. Meta, por ejemplo, yo la agarro acá, digo, bueno, estoy en el índice. Digo, bueno, veo que el índice baja, pero Meta baja más. Entonces, a pesar de que mi posición del portafolio, mi portafolio está bajando de valor porque está bajando el índice, Meta está bajando más. Entonces yo perfectamente en esta corrección de mercado puedo, en algún momento, cuando yo me siento tranquilo, me siento más cómodo para hacerlo, puedo vender parte de lo que yo tengo en el SPY y pasarme a Meta. O sea, aprovechar que la empresa individual, lo más probable es que caiga más que el índice, y aprovecho la oportunidad que me está dando porque sé que está subvaluada, porque ya hice la evaluación previa, porque ya conozco la compañía, conozco sus ventajas competitivas, y aprovecho en ese contexto para decir, bueno, me salgo una partecita del índice, un porcentaje que yo me sienta tranquilo, no un gran porcentaje para mantener diversificación, y me compro, ¿sí?, Meta de manera individual. Entonces me paso a esta empresa porque yo creo que esta empresa, cuando se recupere, se va a recuperar más que el índice y voy a terminar ganando más que el índice, como efectivamente termina pasando después, sobre todo cuando miro desde acá. Obviamente, cuando mira desde el mínimo, vamos a suponer que no compro en el mínimo, pero si hubiera comprado más o menos durante la baja, después la recuperación de Meta fue mayor y termino ganando más. O sea, voy haciendo como esos movimientos estratégicos donde me muevo, o sea, estoy en el índice, me salgo del índice, compro empresas individuales que me gustan, que tengo analizadas durante las correcciones de mercado. Y en el caso de Meta no me pasa, por ejemplo, pero en el caso de Google, que puede pasar que yo ya la veo un poquito exigente la evaluación, entonces puedo decir, bueno, directamente vendo el 50%, vendo el 30%, vendo un porcentaje que yo me sienta cómodo, y ese dinero lo vuelvo a meter en el índice y me quedo ahí esperando. Entonces,
así yo puedo ir asumiendo riesgos estratégicos que son bastante más calculados. Entonces digo, en este caso a mí me parece que es un buen momento para que uno vaya pasándose más que nada el índice, para no perderse el mercado alcista, que seguramente va a seguir, pero no asumir puntualmente tantos riesgos individuales, porque haciendo la evaluación de Google me doy cuenta que está bastante exigente, haciendo la evaluación de Tesla me doy cuenta que está muy exigente, haciendo la evaluación de Microsoft el mes pasado, que está el video en el canal, me doy cuenta que está también bastante exigente. Entonces digo, bueno, voy saliendo y me voy posicionando en el índice, y eventualmente si viene otra corrección de mercado seguramente voy a tener ahí oportunidades para aprovechar. Posiblemente vuelva a ser Google, posiblemente vuelva a ser Microsoft, dudo que sea Tesla, pero en algún momento seguramente será Tesla de vuelta, la que me dé una oportunidad de entrada. Pero al menos de esa manera me mantengo con un portafolio que a largo plazo tiene bastantes chances de ganarle al propio índice, pero sin necesariamente asumir un enorme riesgo de decir, me paso un 40, un 30% a esta empresa que me gusta, y recordemos que siempre está la posibilidad de equivocarse. Entonces, más vale que nuestros errores justamente no nos tumben el gran rendimiento del portafolio. Entonces, siempre riesgos medidos, 5% recomendaría yo, o sea, 10% en el caso que estés muy muy optimista y que conozcas mucho la compañía, pero nada de andar asumiendo desviaciones muy grandes. Entonces, de esa manera, ahí podés estar, digamos, tranquilo. O sea, como digo, si no querés preocuparte mucho, te compras el índice, y si te gusta y analizás compañías y te gusta analizar empresas y todo, y más aún si querés hacer una evaluación, podés incluso tomar esas decisiones bien calculadas, pero bien racionalizadas, que están fundamentadas en números. Entonces vos ya sabés, al tener una evaluación, qué podés esperar de la compañía. Entonces, en el caso de Tesla, digo, y me parece que lo que el mercado está esperando que ocurra, va a ocurrir eventualmente, porque seguramente esta línea de robótica puede tener un crecimiento de ingreso impresionante, pero no sé si va a ser lo suficientemente temprano para que el mercado no termine defraudándose. Así que más vale, en ese caso, no asumir el riesgo, o asumir un riesgo con una parte mínima del portafolio. Así que bueno, eso será todo entonces por la parte de Estados Unidos, y pasamos ahora sí a Argentina. Y bueno, toca entonces hablar de el gran daño que una vez más nos hemos provocado a nosotros mismos cada 2 años. Es impresionante, no pasa en ningún lugar del mundo, es impresionante las cosas que pasan en Argentina. Qué lástima que vuelve a pasar esto. Parece que en 2019, yo pensé que en 2019 había aprendido la lección luego de ese agosto 2019, pero claramente no fue así, O sea, si algo me ha quedado claro de todo esto, todo lo que hemos padecido durante este año, es que realmente voy a rever mucho la forma de invertir en Argentina durante años electorales, básicamente evitando invertir en Argentina durante años electorales, porque realmente no hay rendimiento positivo que compense esto. O sea, no hay rendimiento positivo que te pueda dar una acción argentina que compense este estrés, esta frustración, esta impotencia, este malestar de sentir de que una vez más, capaz que arruinamos nuevamente una oportunidad de finalmente poder salir, de poder crecer económicamente, de poder bajar la inflación. O sea, y más que nada, no es lo que me duele, pero por ahí como algo como un aprendizaje doloroso que me llevo, y que ya estaba ahí, pero es como que decir, bueno, lo viste en 2019 y ahora vuelve a aparecer, pero es como que, bueno, yo en 2019 no hacía evaluaciones de empresas, y ahora sí. Entonces es como que ahora el aprendizaje es más importante, porque pienso obviamente que uno dice, yo puedo hacer la evaluación como hice la evaluación de Banco Macro hace unas 2 semanas, puedo hacer la evaluación de YPF, puedo hacer la evaluación de Vista Oil, que de hecho la hice, creo que el año pasado seguro que la hice. Digo, puedo estudiar la industria, puedo estudiar las ventajas competitivas de la compañía, puedo estudiar Vista Oil,
sus ventajas competitivas, la gerencia que tiene, lo eficiente que es la compañía, pero en última instancia, mi evaluación, el valor de la compañía o el éxito de que yo acierte con la evaluación o no, depende de unas elecciones. Entonces, claro, contrasta totalmente con lo que podés ver en cualquier libro de evaluación de empresas. O sea, si querés ser un inversor en Argentina, no solo tenés que tener los conocimientos y querés ser un inversor de fundamentos en Argentina, o sea, queriendo invertir analizando las empresas y no solamente los movimientos de las acciones. Bueno, tenés que tener obviamente los conocimientos para analizar al menos la parte cualitativa de las empresas. Ya lo he comentado, hay gente que hace análisis fundamental pero que no hace evaluaciones y no hay problema, o sea, se puede. De hecho, el propio Warren Buffett dice que él no suele agarrar mucho el Excel y hacer un flujo de fondo. Él invierte más que nada por la calidad de la compañía, no por lo que le gusta a la compañía, porque su objetivo es mantener la empresa durante mucho tiempo, durante muchos años. Yo lo que creo es que si agregás una evaluación a ese análisis, como lo explica muy bien Damodaran, podés tener un poco más de capacidad de prever momentos de sobrevaluación y de estar mucho más tranquilo en momentos de subvaluación, como puede ser United Health, por ejemplo, que la hemos visto tan castigada, o la propia Intel también, que la vimos el año pasado, donde yo las he comprado porque digo, son empresas que a pesar de estar muy castigadas, la evaluación me dice que el mercado está exagerando. Bueno, en ambos casos me está yendo bien, pero bueno, nunca compras en el mínimo. Entonces, aguantar eso, hacer una evaluación te permite aguantar eso, porque lo estás aguantando basado en datos, basado en información, no basado en simplemente una emoción tuya, en querer ser contrario al mercado. No, lo estás haciendo en base a los fundamentos, a lo que más importa a largo plazo en cuanto a cómo se va a mover el precio de la empresa, porque siempre a largo plazo el precio de la empresa se va a mover bastante parecido a cómo se muevan las ganancias, cómo se mueve el cash flow del accionista, como quieran llamarle. Entonces, claro, en Argentina no te alcanza con aprender a analizar la parte cualitativa de la compañía. O sea, analizás la industria. Volvamos al caso de Vista Oil, porque YPF, bueno, tiene participación estatal, pero Vista Oil, excelente caso, excelente compañía, excelente gerencia, todo contexto de Argentina creciendo, o sea, el sector de energía, empresa chica que crece mucho en su producción. Entonces eso te permite hacer una mejor evaluación porque no estás dependiendo tanto del precio del petróleo, sino principalmente de cuánto crece la producción, cosa que no ocurre en empresas petroleras grandes como ExxonMobil, como Chevron. En Vista sí. Entonces vos podés analizar la industria, podés analizar la gerencia, podés analizar el modelo de negocio de la empresa, pero también tenés, porque estás obligado a estar muy al tanto de la política, y lo peor aún, que no tenés control sobre eso. Y claro, y esto de estar al tanto de la política cuando vos evaluás una compañía, cuando invertís, no ocurre ni siquiera en la mayoría de los países emergentes. Obviamente que en China te va a afectar, en Brasil también, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a largo plazo los fundamentos se imponen. En Argentina no. En Argentina la política es la que manda. Entonces yo me acuerdo y no hace mucho que había visto una entrevista de Howard Marks. Bueno, de hecho hay un memo de Howard Marks que se llama You Can't Predict, You Can Prepare, que sería en castellano sería no podés predecir, pero te podés preparar, donde justamente Howard Marks se enorgullece. Es un memo viejo, creo que después hizo una segunda versión, una actualización de ese memo, pero creo que incluso era de mediados de los 2000, me parece que es. Lo pueden buscar, un lindo memo. Creo que incluso yo lo he resumido, lo he mostrado en estos informes, donde el propio Howard Marks se enorgullece de que él es un inversor exitoso que nunca hizo pronósticos. Y él dice, no tiene sentido, es perder el tiempo, hacer pronósticos de la economía, pronósticos de la política, si la inflación va a ser más alta, si la inflación va a ser más baja, si va a ganar el Partido Demócrata, va a ganar el Republicano. Él dice, no pierdas tiempo, no podés predecir esas cosas, pero sí podés prepararte. Entonces, él mismo dice, o sea, pero cuando habla de prepararse, habla justamente en cuanto a que si vos compras buenas empresas,
Y en el caso de Howard Marks, a diferencia de Warren Buffett, Howard Marks sí que le da mucha importancia a la evaluación. De hecho, Howard Marks es el mayor abanderado, por su propia experiencia, de esta premisa que dice que una muy buena compañía puede terminar siendo una muy mala inversión si la compras en un contexto de una evaluación muy alta. Justamente porque él empezó a trabajar en la industria de la finanza en la década de los 60, donde ocurre la crisis de la Nifty 50, que justamente era una crisis era una burbuja, básicamente, que básicamente la narrativa era: compremos empresas como Gillette, compremos empresas como Procter & Gamble, compremos empresas como Coca-Cola, o sea, empresas que siempre van a estar, empresas que siempre van a vender, que ningún precio es lo suficientemente bajo porque estas empresas siempre van a crecer. Bueno, hubieron personas que compraron en el pico de la burbuja y perdieron el 90% de sus inversiones. Así que Howard Marks es hijo de esa crisis. Él arranca a trabajar profesionalmente justo durante esa crisis. Entonces eso le queda a él muy marcado. Entonces él dice, no podés predecir qué va a pasar, pero sí te podés preparar. Por ejemplo, comprando empresas subvaluadas, que van a resistir incluso los malos contextos. Y empresas con altas ventajas competitivas y gerentes muy competentes que van a ser capaces de sacar valor para los accionistas sin importar el contexto. Claro, uno le dice a Howard Marks: vos no conocés Argentina. Bueno, eso tampoco es verdad, porque si uno mira el portafolio de Oaktree Capital, él ha invertido bastante en Argentina. Obviamente que invierte en Mercado Libre. Bueno, de hecho ha invertido en YPF y en Vista Oil también, pero obviamente sus participaciones son minoritarias y obviamente que vende las empresas argentinas apenas entramos en crisis. Pero claro, él cuando dice ese tipo de frases no está pensando en Argentina, está pensando en Estados Unidos. Con Buffett pasa lo mismo. O sea, vieron que yo por ahí he mostrado en estos informes el método que yo utilizo, donde yo hablo del top-down, donde vos analizás primero justamente las macro variables y después vas viendo cuáles son los sectores, sobre todo pensando en Estados Unidos. Y al final decís, bueno, las tecnológicas van a andar bien, los bancos pueden andar bien, y entonces armás un portafolio. Bueno, Warren Buffett tiene la metodología totalmente opuesta a esa. O sea, Warren Buffett es experto en un par de industrias que a él le gustan mucho, y no importa lo que pasa, él se mantiene. Por eso él siempre habla, lo van a escuchar siempre a Buffett hablando del círculo de competencia, de mantenete en tu círculo de competencia. Lo que dice Warren Buffett es, mirá, por ejemplo, Warren Buffett. ¿En qué es experto Warren Buffett? El sector financiero, principalmente aseguradora y bancos. En bienes durables, más o menos, o sea, todo lo que sea Apple, por ejemplo, o sea, que le ha ido bastante bien. En comunicaciones, o sea, ha invertido exitosamente en Washington Post. Bueno, ha invertido incluso en Disney. Coca-Cola, obviamente, consumo discrecional. Entonces uno ve el portafolio de Buffett y un portafolio bastante diversificado entre sectores, entre industrias, bastante diferente entre sí, pero él es capaz de contarte, sobre todo se ve mucho en las asambleas de accionistas, cuando él le preguntaban sobre cualquier compañía y siempre tenía algo para comentar, y cuando no tenía algo para comentar se lo delegaba a los encargados, justamente, sobre todo cuando le preguntaban por aseguradoras. Le preguntaban los encargados, o la parte que tiene en transporte, en carga, en energía. Entonces se lo delegaba. Pero bueno, claramente estamos hablando de un inversor, el mejor de todos, que básicamente mira las empresas puntuales. Y mira las empresas puntuales buscando expectativas de crecimiento, ventajas competitivas, lo que él llama los moats, los fosos defensivos, pero no está pensando si van a ganar los demócratas, van a ganar los republicanos, si este año hay elecciones, si no, o sea, no le importa. Porque bueno, ellos invierten en Europa, invierten en Estados Unidos, invierten en Japón, y bueno, o sea, no conocen tanto. Howard Marks un poco, pero Warren Buffett no conoce nada de lo que es Argentina. Claro, ningún libro de evaluaciones, ninguno, tiene un capítulo dedicado a la política. Porque obviamente, como están pensados para invertir en países estables, o sea, incluso en países latinoamericanos, o sea, Damodaran, por ejemplo, tiene en su propio libro, en su libro de evaluación de empresas, él tiene todo un capítulo dedicado a invertir en mercados emergentes. Pero claro, cuando Damodaran habla de mercados emergentes, habla puntualmente de la India, porque él es de la India,
Habla de Brasil, suele hablar mucho de Brasil, hace evaluaciones de Embraer en sus libros, de hecho. Puede hablar un poco de China, puede hablar un poco de México. O sea, países emergentes, es verdad, pero con instituciones muchísimo más estables y que no se juegan la vida o la muerte en una elección legislativa. Entonces, claro, vos vas a ver que en ningún libro de evaluación de empresas vas a encontrar algo teórico referido a lo que pasa en Argentina. O sea, porque el valor de las empresas, para los libros de evaluación de empresas, obviamente siempre está determinado por los cash flows, por el crecimiento, bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? O sea, las inversiones de la compañía, la rentabilidad de la compañía, el negocio de la compañía, la industria, y no por elecciones legislativas. O sea, pensemos esto. Es increíble, pero todo lo que está pasando en este momento es por unas elecciones legislativas. Y esas elecciones legislativas, el temor a lo que puede ocurrir, está destruyendo completamente el valor de las acciones y de los bonos argentinos. No hay libro de finanzas que pueda hablar de eso, porque somos un caso absolutamente único. O sea, entonces yo digo, bueno, lo que ya está, listo. Veremos qué ocurre, se me hacen tan lejanas las próximas 5 semanas, así que bueno, veremos qué ocurre, pero claramente nada indica que esto vaya a mejorar. O sea, se va a poner más complicado, obviamente, porque vamos a acercarnos a las elecciones, la campaña se va a poner muy álgida, van a salir, obviamente, fueron muy efectivos los legisladores de la oposición y los candidatos de la oposición en imponer narrativas, porque yo me acuerdo por ahí que hablo con clientes y todo, que me dicen, bueno, Milei debería callarse, me decían. Bueno, pero digo, claramente la agenda de este momento no la está manejando Milei. La agenda la está manejando la oposición. Fijémonos, por ejemplo, el lunes Milei en cadena nacional presentó el presupuesto en un intento de imponer su propia agenda. O sea, que los medios de comunicación, que la gente hable de la presentación del presupuesto, de que se va a aumentar jubilaciones por encima de la inflación, se va a aumentar salud por encima de la inflación, se va a aumentar educación por encima de la inflación. No duró nada, porque después el miércoles se hizo la marcha universitaria, se anularon los vetos, ya está. Entonces la agenda en este momento no la está manejando Milei, la está manejando la oposición. Y obviamente al no pagar pauta oficial, los medios de comunicación van a responder a quien le pague pauta oficial, que son los gobernadores de cada provincia. Entonces, bueno, todo me indica que faltan 5 semanas larguísimas para las elecciones. Los resultados por ahora parecerían ser los mismos. Todavía no salió el índice de confianza en el gobierno de la Ditela. Seguramente va a salir más cercano a fin de mes. Así que bueno, veremos a ver qué sale, porque todo indicaría que el resultado de las elecciones sigue siendo bueno, un 35% o arriba de un 35%. Pero bueno, falta una eternidad para las elecciones. Y vamos a ver qué va surgiendo en este tiempo. Yo por eso a los clientes les digo, mirá, si ya estás en Acciones Argentina y ya te aguantaste esto, bueno, a ver, aguantátelo un poco más en todo caso. Si te duele demasiado, bueno, podemos salir y comprar letras, pero claro, esta semana el Banco Central empezó a vender dólares en el techo de la banda. Y acá está otra vez la cuestión, la gente obviamente preguntándome, bueno, pero el Banco Central va a defender la banda. Bueno, sí, obviamente que la va a defender porque se comprometió a eso. Pero aparte por una cuestión muy sencilla, si Milei da la orden y el Banco Central deja de defender la banda y deja que el dólar suba, no sé, un 20% más, porque muchos dicen, no, tendría que devaluar, o sea, por ahí, que también lo he escuchado, lo he hablado esta semana, y me dicen, pero Milei tendría que dejar que el dólar suba, o no sé, o se comenta, se dice que va a haber una devaluación del 20% después de las elecciones. Pregunta natural que me surge, ¿qué incentivo tiene para hacerlo? O sea, explícame, no sé, aquellas personas que defienden que va a haber una devaluación el 27 de octubre después de las elecciones, mi consulta es, ¿qué gana? O sea, ¿de qué le sirve? ¿Qué incentivo tiene para hacerlo? ¿Va a acelerar la expectativa inflacionaria? ¿Va a perder credibilidad? ¿No va a poder poner más una banda? Porque ya está, porque ya demostró que no sirven para nada. Porque, ¿qué va a decir Caputo? O Bausili, presidente del Banco Central, va a decir, bueno, vamos a subir 20% el tipo de cambio, vamos a subir 20% las bandas,
Pero ahora sí va en serio, así que no se hagan los vivos, ahora sí va en serio. Nadie le va a creer, nadie va a creer. Entonces, todos los incentivos del gobierno están en defender esto, en demostrar que el Banco Central tiene capacidad de defender la banda. De hecho, pueden mirar el programa de ayer de las 3 anclas, lo buscan en YouTube, ponen las 3 anclas, seguro les va a salir, donde estuvo Caputo, estuvo Bausili, estuvo José Luis Daza, o sea, estuvieron el equipo de economía y del Banco Central tratando de traer calma, pero la gente está muy asustada porque tiene el 2019 todavía muy presente, todo lo que pasó en el 2019. O sea, está claro que lo que estamos viendo es pánico puro, miedo puro, la gente asustadísima, rescatando sus fondos comunes de inversión, dolarizándose a cualquier precio. Me ha pasado con clientes, yo le digo a los clientes, mirá, una letra en pesos en este momento te remunera bastante por arriba de la inflación, bastante por arriba de lo que va a subir el dólar, que ya está en la banda superior. Y bueno, y hubo clientes que aún así, no, yo me quiero dolarizar. Y bueno, o sea, entiendo eso, entiendo el miedo, la racionalidad está empezando a quedar de lado y la gente está muy asustada. Entonces, digo, impresionante lo que nos hacemos a nosotros mismos como país. Pero bueno, esta es la situación. Entonces por eso le digo a los clientes, digo, bueno, mirá, no compramos acciones argentinas, no compramos bonos argentinos, a menos que vos sepas lo que haces y sos consciente y decís, listo, yo me la juego. Porque sí, seguro que si las elecciones salen bien, esto va a rebotar fuerte, pero bueno, pero es un supuesto muy grande a esta altura. Y si no, digo, bueno, comprate una letra, comprate una LECAP, comprate la LECAP del 31 de octubre. Pero claro, lo mismo, o sea, para mi sorpresa me he encontrado esta semana con clientes que justamente hace una semana yo decía, mirá, la letra de octubre te rinde un 4, el dólar casi que no va a poder subir, sube a 1% por mes, la inflación no debería aumentar mucho porque está contenida en más de un 2%, difícil sea, o sea, por lo tanto tiene mucho incentivo comprar letras en pesos y aún así, no, hay gente que prefiere dolarizarse, lo entiendo perfectamente porque encima uno puede opinar cualquier cosa de los legisladores de la oposición, puede opinar lo que quiera, pero no podemos negar que la estrategia es astuta. No podemos negar que la estrategia que están llevando adelante es efectiva. A las claras está el resultado. Entonces, si les está funcionando, van a seguir por ese lado. Así que, bueno, nos esperan 5 semanas muy complicadas. Por eso yo le digo a los clientes, le digo, bueno, mirá, en todo caso, aguantemos y como nos ha mostrado la historia argentina, si esperás hasta las elecciones y después compras, seguramente vas a poder, o sea, así como lo hablábamos para Tesla, así como lo hablábamos para Nvidia, digo, bueno, me hubiera gustado haberme acordado de esto antes, pero bueno, digo, si esperamos hasta después de las elecciones, si compramos el día el día después de la segunda vuelta electoral, si compramos el día después de que Macri fue presidente, si compramos el día después de que Macri gana las elecciones legislativas, si hubiéramos comprado y volvemos atrás y vemos lo que pasó con el Merval en dólares, vemos que aún así se hubiera podido ganar mucho. Así que, desgraciadamente, ya está, el error ya lo cometí, o sea, de acá a 2 años para adelante, cuando volvamos a tener un año electoral en Argentina, asumo yo que seré mucho más competente, porque lo bueno y lo malo, pero también lo bueno que tiene el mercado, es que las lecciones las aprendés cometiendo errores que te cuestan dinero. Y bueno, esta lección supongo yo que será muy bien aprendida. Así que bueno, en el mientras tanto estamos acá. Quedan 5 semanas para las elecciones. Entonces digo, bueno, si ya está, ya lo que está invertido ya está invertido. Y por cualquier dinero adicional, bueno, optemos por lo más precavido posible. ¿Te querés dolarizar? Te dolarizás. ¿Querés comprar letras? Que será lo que yo más recomiendo. Bueno, compramos letras. Pero bueno, esperemos a ver y agarrémonos fuerte porque claramente nada nos indica que esto vaya a ser muy diferente durante las próximas 5 semanas. Así que bueno, yo entonces ya me despido por esta semana. Dicho sea de paso, yo quisiera saber qué hizo ChatGPT acá. ¿Qué quiso poner acá ChatGPT? Bueno, no importa. O sea, andá a saber qué quiso poner. Lo mismo con el Big Ben ahí. Bueno, cualquier cosa. Bueno, no importa. No puedo pedirle nada, me lo está haciendo gratis. Así que... Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, bueno, ya saben, pueden enviar un mensaje por WhatsApp al celular que está en la descripción. Si quieren ya algo más puntual, bueno, pueden mandar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.
Y bueno, nos vemos dentro de una semana. Así que, chau, chau.